Bienvenidos al segundo semestre de Historia de los Bautistas. Espero que encuentres en estas lecciones cosas importantes para tu vida, para tu crecimiento. Yo he encontrado esto como un reto para mi vida, algo que me estimula de servir más al Señor. Primera cosa, en esta noche debería haber empezado la clase tomando la primera pregunta nomás del examen final. He leído todo lo asignado y la respuesta es sí. Ahora vamos a entrar en la clase. Primer tema que vamos a cubrir es el tema de los Bautistas y la guerra de los campesinos alemanes. Los campesinos estaban hartos con su condición de casi esclavitud bajo los nobles del Sacro Imperio Romano Germánico. Los Bautistas fueron culpados con esta rebelión. Pero aquí están las verdades. En primer lugar, había 12 quejas que fueron escritas en forma de 12 artículos y presentados a los nobles. El primer artículo. Primero, es nuestra humilde petición y ruego, así como nuestra voluntad y resolución, que de hoy en adelante tengamos poder y autoridad de tal manera que cada comunidad pueda elegir y nombrar a un pastor. Que tengamos también el derecho de deponerlo en caso de conducta inapropiada. El pastor así elegido nos enseñará el Santo Evangelio pura y simplemente, sin ningún agregado, doctrina o mandamiento elaborado por el hombre. Por cuanto que la continua enseñanza de la fe verdadera nos conducirá a implorar a Dios que a través de su gracia la fe crezca dentro de nosotros y llegue a ser parte integrante de nosotros. Porque si su gracia no obra en nosotros, permaneceremos por siempre en la carne y en la sangre, lo que equivale a la nada, ya que la Escritura claramente enseña que solo a través de la fe verdadera llegaremos a Dios. Solo a través de su gracia podremos alcanzar la santidad. Por ello, un guía y pastor es necesario y en la manera descrita está fundado en las Escrituras. Artículo número 2. En segundo lugar, así como un justo diezmo está establecido por el Antiguo Testamento y en el Nuevo confirmado, nosotros estamos dispuestos y deseosos de pagar el justo diezmo de grano. La palabra de Dios estableció que dar es conforme a Dios y que en la distribución a los suyos los servicios de un pastor son requeridos. Queremos que en el futuro, quien quiera que sea el preboste eclesiástico designado por la comunidad, él recogerá y recibirá este diezmo. De ese diezmo proveerá al pastor elegido por toda la comunidad una subsistencia decente y suficiente al justo parecer
o con el conocimiento de la comunidad en su totalidad. El remanente eventual será distribuido entre los pobres del lugar, según lo que exigen las circunstancias y la opinión general. Si aún quedase un resto, será guardado por si alguien tuviera que abandonar el país por causa de pobreza. Se hará también provisión de este excedente para evitar que se grave con impuestos la tierra a los pobres. En el caso de que uno o más pueblos se hayan comprometido voluntariamente a pagar diezmos en razón de penuria, y que cada pueblo haya tomado esas medidas de manera colectiva, el adquirente no sufrirá pérdidas, pero queremos que se llegue a un acuerdo apropiado para el reembolso de la suma más el interés adeudado por el pueblo. Pero aquellos que han adquirido derecho a diezmos no mediante la compra, sino mediante apropiación por la obra de sus ancestros, no les será ni se les deberá pagar suma alguna de ahora en adelante. El pueblo deberá aplicar el pago del diezmo para el mantenimiento del pastor, elegido como se indicó más arriba, o para el consuelo de los pobres, como así lo enseña la Escritura. En cuanto al diezmo menudo, sea eclesiástico o laico, no será pagado desde ahora, por cuanto el Señor Dios creó el ganado para su libre utilización por el hombre. En consecuencia, no pagaremos en lo sucesivo ese indecoroso diezmo de pura creación humana. Tercer artículo. En tercer lugar, ha sido hasta ahora costumbre para algunos de tratarnos como si fuésemos de su propiedad privada, lo que es de lamentar considerando que Cristo nos ha librado y redimido a todos por igual, al siervo y al Señor, sin excepción, por medio del derramamiento de su preciosa sangre. Así, conforme a la Escritura, somos y queremos ser libres. Esto no significa que deseamos ser absolutamente libres y no estar sujetos a autoridad alguna. Dios no nos enseña que debemos llevar una vida desordenada en los placeres de la carne, sino que tenemos que amar a Dios nuestro Señor y a nuestro prójimo. Nos conformaremos con alegría a todo esto, como Dios nos lo ha ordenado en la celebración en la comunión. No nos ha ordenado desobedecer a las autoridades, sino más bien practicar la humildad, no solo con aquellos que ejercen la autoridad, sino con todos. Nosotros estamos así dispuestos a prestar obediencia a nuestras autoridades elegidas y regulares en todas las cosas propias que conciernen a un cristiano. Damos pues por sentado que vos nos librarán de la servidumbre como cristianos verdaderos
a menos que se nos muestre que del Evangelio surge que debamos ser siervos. Cuarto artículo. En cuarto lugar, ha sido hasta ahora costumbre que a ningún hombre pobre le era permitido atrapar venado o animales salvajes o peces de las aguas fluyentes, lo que nos parece no solo totalmente indecoroso y poco fraternal, sino también egoísta y contrario a la palabra de Dios. También en algunos lugares los superiores conservan sus presas de caza para nuestra desazón y grandes pérdidas, permitiendo sin ningún miramiento que animales salvajes destruyen nuestros cultivos que el Señor se esfuerza en hacer germinar para el uso del hombre, y todavía debemos sufrirlo en silencio. Todo esto es contrario a Dios y al prójimo. Al crear Dios al hombre, le dio el dominio sobre todos los animales, sobre las aves en el aire y sobre el pez en el agua. Conformemente, es nuestro deseo que si un hombre tiene posesión sobre aguas, que pruebe con documentos suficientes que ha adquirido ese derecho inadvertidamente por medio de una compra. Nosotros no queremos arrebatárselo por medio de la fuerza, pero sus derechos deben ser ejercidos de una manera fraternal y cristiana. Pero quien quiera que no pueda aducir la prueba, deberá desistir con buena voluntad de su pretensión. Quinto artículo. En quinto lugar, nos agravian cuestiones relativas a la tala de madera, por cuanto que la gente noble se ha apropiado de todos los bosques para su solo uso personal. Si un pobre necesita madera, debe pagar el doble por ella. Es nuestra opinión en lo que concierne a los bosques en posesión de un señor, sea espiritual o temporal, que al menos que haya sido debidamente comprado, deberá ser devuelto nuevamente a la comunidad. Más aún, todo miembro de la comunidad será libre de procurarse por sí mismo la leña necesaria para su hogar. Asimismo, si un hombre requiere madera para usos de carpintería, la obtendrá sin cargo, pero con conocimiento de una persona designada por la comunidad con tal propósito. Sin embargo, ningún bosque debidamente comprado y administrado de manera fraternal y cristiana será puesto a disposición de la renta comunitaria. Si un bosque aún aquel que en primera instancia hubiera sido injustamente objeto de apropiación, hubiera sido luego vendido en la debida forma, la cuestión será dirimida con espíritu amistoso y de acuerdo con las Escrituras. Sexto artículo. Nuestra sexta queja concierne los excesivos servicios que nos son requeridos,
los que se multipliquen día tras día. Rogamos que esta cuestión sea apropiadamente examinada de modo tal que no seamos duramente oprimidos, que tengan lugar consideraciones con gracia hacia nosotros. Por cuanto que a nuestros antepasados solo les era requerido servir de conformidad con la palabra de Dios. El séptimo artículo. En séptimo lugar, de ahora en adelante no admitiremos la opresión por parte de nuestros señores. Solo les permitiremos que nos exigen lo que es justo y apropiado de conformidad con las palabras del acuerdo entre el Señor y el campesino. El Señor no deberá en lo sucesivo forzar ni presionar por servicios u otros deberes sin pago y le deberá permitir el gozo tranquilo y pacífico de sus posesiones. El campesino deberá ayudar, sin embargo, a su señor cuando sea necesario y en tiempo adecuado cuando no le sea desventajoso y mediano un pago apropiado. Octavo artículo. En octavo lugar, nos encontramos agobiados por posesiones que no pueden hacer frente a las rentas exigidas sobre aquellas. Los campesinos sufren de esta manera pérdidas y están arruinados. Pedimos a los señores que designen personas honorables para estudiar las posesiones y fijar rentas acordes con la justicia, de tal manera que los campesinos no estén obligados a trabajar a cambio de nada, ya que su labor es digna de ser recompensada. Artículo número 9. El noveno artículo. Nos ultraja grandemente la constante promulgación de nuevas leyes. No somos juzgados en relación con la ofensa cometida, sino a veces con enorme mala voluntad, a veces con indulgencia. En nuestra opinión, debemos ser juzgados de conformidad con el antiguo derecho escrito y el caso deberá ser decidido de acuerdo a los méritos propios del caso y no arbitrariamente. Este quiere decir no leyes ex post facto. Este es el término que vamos a usar en la clase. Quiere decir ex post facto de que alguien hace, por ejemplo, tocar su frente. Inmediatamente porque es bautista o odiado por el pueblo, inmediatamente los nobles cambian la ley y dicen es ilegal tocar la frente. Y después te vienen a arrestar por algo que no era ilegal cuando hiciste. Ahora recién es ilegal. Ex post facto. Recuerda este término. Número 10. El 10º artículo. En 10º lugar, estamos agraviados por la apropiación por algunos individuos de praderas y campos que en tiempos anteriores pertenecieron a la comunidad. Tomaremos nuevamente posesión de dichos campos, sin embargo, cabe que esos campos hayan sido adquiridos conforme a derecho. Cuando por mala fortuna las tierras hayan sido así adquiridas
Un arreglo fraternal deberá tener lugar de acuerdo con las circunstancias. El 11º artículo. En 11º lugar, aboliremos total y completamente el llamado tributo por caso de difunción, todfal. No lo sufriremos en absoluto de hoy en adelante, ni tampoco toleraremos que viudas y huérfanos sean desvergonzadamente robados en contra de la voluntad de Dios, en violación de la justicia y del derecho, como sucedió en tantos lugares por la obra justamente de aquellos que tendrían que haberlos escuchado y protegido. Estos nos han llevado a la desgracia y nos han expoliado. Y pese a tener escasos fundamentos, así nos han usurpado, Dios no lo admitirá nunca más. Esto será radicalmente suprimido y nadie en el futuro será obligado a pagar ni poco ni mucho. 12º. Conclusión. En 12º lugar es nuestra conclusión y resolución final, que si uno o más artículos de los aquí expuestos no estuviesen de acuerdo con la palabra de Dios como nosotros creemos que lo están, voluntariamente retiraremos tal artículo cuando se pruebe que realmente es contrario a la palabra de Dios, mediante una clara explicación de la Escritura. O si artículos que ahora se nos concediesen se descubriere ulteriormente que son injustos, a partir de ese momento se tendrán por letra muerta, por nulos y sin efecto. Asimismo, si se descubrieren nuevos agravios basados en la verdad de la Escritura y relacionados con ofensas a Dios o a nuestro prójimo, hemos resuelto reservarnos el derecho de exponerlos y poner en práctica nosotros mismos todas las enseñanzas cristianas. Por todo ello, rogaremos a Dios porque Él y solo Él puede concedernos lo solicitado. Que la paz de Cristo permanezca en todos nosotros. Estas ideas fueron totalmente incluidas en la Constitución de Estados Unidos y están ya puestos como leyes aquí. Estas cosas son razonables. Su lucha era para ser libres. Ellos querían libertad, no querían ser más esclavos de los nobles alemanes. Ahora, ¿quiénes eran los líderes de esta revolta, la guerra de los campesinos alemanes? El primero que siempre se da en una lista es Tomás Münzer. Tomás Münzer nació en 1490 en Stolberg y murió en 1525 en Mühlhausen. Fue un predicador partidario de la Reforma.
defensor del anabaptismo y líder revolucionario de los campesinos, guerra de los campesinos alemanes. Se propuso lograr el advenimiento del reino de Dios, impulsando una vigorosa reforma social, contemporáneo de Lutero e inicialmente su seguidor. Mantuvo con una extremada polémica teológica y política. Inició su carrera eclesiástica como confesor en un convento de monjas en Bautistas, donde dedicó gran cantidad de tiempo a la lectura de libros sobre la historia de la Iglesia y la Biblia. En mayo de 1520 llegó a Zwickau y en octubre fue encargado de la parroquia obrera de Santa Catalina. Allí se asoció con 3 predicadores anabaptistas, el tejedor Nicolás Stoch, Tomás Dreschel y el teólogo Marcos Stubner. Rechazaron el bautismo de niños y la sustitución de la fe de estos por la de los padrinos. Citando a Marcos 16:16, animaron a bautizarse a quienes primero creían. Fueron expulsados de Zwickau en 1521. Marchó entonces al territorio checo. Allí lanzó su Manifiesto de Praga, en el cual afirmaba que era el pueblo pobre el que podía aceptar los dones del Espíritu Santo y restaurar la Iglesia, corrompida por los clérigos opulentos. Para recibir al Espíritu hay que aceptar la cruz de Cristo. Después de peregrinar por Bohemia, fue aceptado en Alsted como pastor de la Iglesia de San Juan. Allí se casó y sistematizó su pensamiento. Se adelantó a Lutero en la redacción de una nueva ordenación litúrgica en alemán y compuso varios himnos. El 13 de julio de 1524, en el castillo de Alsted y en presencia del príncipe elector Juan, su hijo y otros nobles y magistrados, pronunció el que se ha denominado Sermón ante los príncipes, en el cual afirmó que laicos y campesinos pobres veían con más claridad que los gobernantes desorientados por malos sacerdotes. Lo más destacado de este sermón fue su interpretación revolucionaria de Romanos 13:1 hasta 7, pasaje del que concluyó que cuando las autoridades no cumplan rectamente su papel, la espada les será quitada. Daniel 7:26. Münzer no se limitó a predicar. Fundó una organización clandestina revolucionaria, la Liga de los Elegidos, y finalmente el 7 de agosto se unió a la rebelión de los campesinos. El 15 de mayo de 1525, en la batalla de Frankenhausen, aproximadamente 6,000 campesinos perdieron la vida aplastados por el poder de los príncipes. Münzer fue capturado,
azotado, torturado y decapitado el 27 de mayo de 1525. Ahora, Tomás Münzer era un seguidor de Lutero, y por causa de él, Lutero se puso en contra de los campesinos en la guerra de los campesinos, porque Münzer defendió a los anabaptistas. Él nunca llegó a ser exactamente un anabaptista, aunque a veces se lee en uno u otro libro que él fue llamado también anabaptista. La razón por qué este es importante es que en verdad él fue llamado anabaptista porque defendió a los anabaptistas y además escribió algunas cosas sobre las cuales Lutero mismo estaba ya dudando. Si se cambia el bautismo solamente para los que han creído o si se practica el bautismo todavía con bebé. Pero por eso le denominaron anabaptista, como el uso era común para hablar de cualquier anarquista también como anabaptista. Florian Geyer era un noble. Florian Geyer o Geyer, conocido también como Florian Geyer von Gielbstadt, nació alrededor de 1490 en Gielbstadt, Oxenfurt, y murió el 10 de junio de 1525 en el bosque de Gramschatz, cerca de Würzburgo. Fue un noble de Franconia, pertenecía a la caballería y ocupó cargos diplomáticos. Su fama se debe a su participación en favor de los sublevados durante la guerra de los campesinos alemanes en el Sacro Imperio Romano Germánico, en los años 1524 a 1525. Después, otro que era líder de los campesinos en la guerra de los campesinos alemanes, era Gotz von Berlichingen, un noble. Gottfried Gotz von Berlichingen, de Ornberg, apodado Mano de Hierro, nació alrededor de 1480, probablemente en Berlichingen o en Hagshausen, y murió el 23 de julio de 1562 en el castillo Hornberg en Neckarsummern, en el seno de una familia noble. Fue un caballero imperial franco y su fama se debe fundamentalmente a su participación en la guerra de los campesinos alemanes, conflicto que sacudió el Sacro Imperio Romano Germánico en los años 1524 y 1525. Inspiró el personaje central de la obra homónima de Johann Wolfgang von Goethe. Después el último que vamos a hablar era Jacob Wee. Él era un predicador luterano que fue perseguido por los católicos. Así que estos hombres eran los líderes. No dudamos de que quizá hubo algunos de los anabaptistas que participaron también en esta guerra, aunque mucho más que la mayoría de los anabaptistas eran pacifistas en esta zona. Sin embargo, los anabaptistas fueron culpados por todo.
En esta forma, los luteranos, aunque un predicador luterano era uno de los líderes también, pudieran estar todos en contra de la guerra porque eran anabaptistas. Y los católicos también. Los anabaptistas fueron culpados por todo entonces. Hasta hoy no hay ni un anabaptista en la lista de sus líderes. Lo más cerca es Munzer, que era un defensor de anabaptismo. ¿Qué significaba anabaptista en aquel entonces? No se olvida que decir que eran anabaptistas fue popular decir para cualquier anarquista o persona de baja sociedad. En Alemania y Holanda, los anabaptistas eran mayormente, sin embargo, pacifistas. No eran de la clase de persona que va a pelear, porque ellos habían sufrido muchos males, no importa de cuál lado era, luterano o católico. Y ellos tomaron ya como una parte de su fe de ser abofeteados y nunca ya querían formar un ejército o defenderse. Menos Simons era grande entre ellos. Dentro de un siglo, los menonitas habrían de dejar de bautizar por inmersión, sin embargo. Ya con menos Simon se cambió todo. Y los menonitas ahora, y desde 100 años después de la guerra de los campesinos, ya no estaban más bautizando por inmersión. Ahora ponen a uno en el río o en un tanque y le derraman agua por la cabeza en vez de bautizarles por inmersión. Ahora decían que no era conveniente con el frío que hay en Alemania. Pero esta es una excusa, porque aún en zonas de mucho calor, no bautizan por inmersión más, bautizan por derramamiento. Ahora, la persecución de los anabaptistas. Antes de hablar de la persecución de los anabaptistas, hay que recordar algunas cosas. El nombre anabaptista fue dado a cualquiera que estaba en contra de la Iglesia Católica, aunque no estaba nada de acuerdo con la doctrina identificada como anabaptista y aunque no practicaba bautismo. Aún radicales y anarquistas fueron llamados anabaptistas, como hoy en día dicen con la palabra fundamentalista. Toman la palabra fundamentalista que históricamente tiene que ver solamente con creyentes en la palabra de Dios que defendían los fundamentos de la fe. Sin embargo, ahora se dice de musulmanes, terroristas y cualquiera, llamándole fundamentalistas, corrompen la palabra bautista y anabaptista y fundamentalista para poder tener el escarnio del pueblo contra ellos. Las diferencias entre los anabaptistas y los radicales. Los anabaptistas creían en separación entre la Iglesia y el Estado. Los radicales creían en unir al Estado con la Iglesia. Los anabaptistas
se identifican como bautistas por su propia voluntad. Los anabaptistas solamente bautizan a creyentes. Ahora, los radicales usaron fuerza para obtener conversos, igual como los católicos y los luteranos. Practicaron rebautizar como seña con la iglesia y con el Estado. Los anabaptistas tenían una membresía solamente para creyentes. Los radicales tenían membresía por bautismo y sin salvación. Los anabaptistas, la Biblia es la única autoridad. Los radicales creían en nuevas revelaciones por visiones. Los anabaptistas mantenían una pureza y disciplina de la iglesia. Los radicales fueron conocidos por mucha inmoralidad, libertinaje. Los anabaptistas generalmente estaban en contra del uso de la espada. Los radicales usaron la espada y hacían guerras para ganar territorios. Los anabaptistas generalmente eran en contra de jurar, mientras que los radicales estaban a favor de jurar. Los anabaptistas no eran muy fuertes en la profecía. Los radicales eran extremistas en su escatología. Ponían fechas para la segunda venida de Cristo y para su reino. Ahora los anabaptistas generalmente no estaban a favor de tomar un oficio público. Si fueron puestos en un oficio público, muchos de ellos enseguida renunciaron. Los radicales enseñaron cómo tomar control de una ciudad. Ahora, los anabaptistas creían en una salvación personal en Jesucristo. Los radicales enseñaron una salvación en un sentido político o social. Estos no hubieran sido reconocidos como bautistas hoy en día, sino hoy en día estarían reconocidos como una secta falsa. Historia de la persecución contra los bautistas durante el Imperio Romano. Ya ahora que estamos hablando, tenemos que recordar que la persecución de los anabaptistas no comenzó recién en la Edad Media o durante la guerra de los campesinos alemanes, sino hacía rato. Desde los primeros días de la iglesia fueron perseguidos. El emperador Constantino, aun cuando quiso poner al cristianismo como la religión oficial y declarar que haya una tolerancia hacia el cristianismo, no fue nada tolerante con los anabaptistas. El emperador Constantino se decretó en contra de los anabaptistas. ¿Por qué? Bautizaron a los recién convertidos. Y porque creían, en segundo lugar, en la separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, el gobierno ya romano, como fue unido a la iglesia romana,
Lo hizo un delito no apoyar a la Iglesia romana con sus ídolos, adoración de María, veneración de los santos, la misa, el Papa y todo lo demás de mal que tiene la Iglesia católica. Así que Constantino comenzó con esto diciendo: ustedes no tienen derecho de rebautizar a alguien y no tienen derecho de creer en la separación entre Iglesia y Estado. Desde un principio, los anabaptistas tenían el Imperio Romano contra ellos. Los romanos acusaron a los bautistas de ser anarquistas por no obedecer al gobierno en cuanto a su religión y no bautizar a sus niños. Los romanos destruyeron los escritos de los bautistas, acusándoles de ser herejes. Así que solamente sabemos del punto de vista de los romanos, de la Iglesia romana, lo que es de ser un bautista en el cuarto siglo, quinto siglo, etc. En cuanto a su doctrina de bautismo por inmersión, ya era, según el Imperio Romano y la Iglesia Romana, una herejía. Era herejía en cuanto a su doctrina de bautismo solo por creyentes y en contra del bautismo de bebés. Aún el famoso Agustín ya declaró que merecía la muerte ya de bautizar por inmersión solamente a los creyentes. En cuanto a sus estudios de la Biblia, los anabaptistas fueron condenados. Y ahí comenzó aún con Constantino, que nadie podía tener una Biblia, solo los cleros de la Iglesia romana. Y les acusaron de ser dualistas. Decían que los bautistas creen en dos dioses. Un Dios que es Dios de la Biblia y el otro Dios que es el Dios de este mundo, Satanás. Ellos decían que somos dualistas y que decimos que el poder de Satanás es igual al poder de Dios y que ni uno ni el otro de ellos fue creado. Por supuesto, sabemos que Satanás fue creado, él no es Dios, aunque también la Biblia le llama el Dios con D minúscula de este mundo. Ahora, la historia de la persecución contra los bautistas por el Papa y la Iglesia romana. Hemos visto aún las fotos de las máquinas que usaron para perseguir y torturar a los bautistas durante la llamada Inquisición. Si querían inquirir nomás, ya yo confieso que soy bautista. Este era mucho más que inquirir en cuanto a su fe. Persecuciones datan desde el Imperio Romano contra los creyentes verídicos. La Inquisición, para esto hay que volver a capítulo 6 y leer lo que dice en los Anabaptistas y la Inquisición. La Inquisición continúa hasta hoy. Nunca hay que olvidar que solamente cambiaron el nombre y los métodos. Ahora no están torturando abiertamente, matando, aunque durante mi vida sí, los católicos han matado
a muchos bautistas solamente porque no son católicos y a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre hoy es Congregatio Pro Doctrina Fidei, o en castellano, Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. De esto, uno de los últimos papas fue elegido papa que era el encargado de esta Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Este es su nombre desde 1908, ya no quería más llamarlo la Santa Inquisición. Antes era Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición. El Holocausto judío bajo Hitler y Mussolini fue la continuación de la Inquisición, y cuando Adolfo Hitler y Mussolini murieron y son todavía considerados en la buena gracia de la Iglesia Católica. La historia de la persecución contra los anabaptistas durante el Sacro Imperio Romano Germánico es muy interesante y necesitamos conocerlo bien. El mayor perseguidor de los anabaptistas fue Fernando I de Habsburgo. Él nació el 10 de marzo de 1503 y murió el 27 de julio de 1564. Era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana I de Castilla, por lo tanto, hermano de Carlos I de España. Él era el archiduque de Austria durante 1526 y después también el rey Fernando I de Hungría y de Bohemia de 1526 a 1556. Y después era el rey Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico, con el título de Fernando I, rey de romanos e emperador electo, 1556 hasta su muerte en 1564. Los protestantes, presbiterianos y calvinistas persiguieron a los anabaptistas, como hemos visto ya. Su método favorito era la hoguera, pero había otras torturas y otros métodos también, como ahogamiento, decapitación, la rueda, etc. Muchas maneras para torturar y matar a los anabaptistas. Cuando hablamos de los anabaptistas, ¿por qué fue que Fernando I, que era un católico, pariente, hermano de Carlos I de España, por qué él quiso ya perseguir a los anabaptistas y no a los luteranos? Los anabaptistas no tenían ejércitos, eran mayormente pacifistas. Así que él pudo hacer con todo su furor contra los anabaptistas. También, como fueron odiados por católicos y además por protestantes, nadie les iba a defender. Mientras si él mataba a un protestante, hay ejércitos detrás de ellos y hay una guerra. Si mata a un anabaptista, solamente vienen los otros anabaptistas, recogen el cuerpo
y lo entierran. No hay ningún ejército para defender sus derechos. Ahora bien, el 20 de agosto 1527, Fernando el I decretó matar a los anabaptistas por ser herejes y sectarios, y por su mal uso de doctrina y por rebautizar. Bueno, él dice mal uso de doctrina y por rebautizar, pero según lo que yo veo, era la buena doctrina y bautizar la primera vez. Balthasar Mayer fue uno de sus primeros por ser anabaptista y la supuesta parte que tenía en la guerra de los campesinos. Aunque él no era ningún líder en la guerra de los campesinos, ni por lo que sepamos participó. Fue quemado en la hoguera el 10 de marzo 1528 en Viena con la aprobación de Ulrico Zwinglio, el fundador de los presbiterianos. Durante 1527 a 1528 hubo varios juicios y 6 anabaptistas fueron quemados en la hoguera. Pero el crecimiento rápido de los anabaptistas le llevó a instituir la forma corta de matanzas, que era entonces sin una corte de ley. Fernando I envió nobles, protos es lo que se llama, un oficial de la iglesia que pudieron ejecutar en el momento. Alrededor de 1000 anabaptistas fueron quemados entre 1527 y 1536, solo en el valle de Tirol. Solo allí, una persecución terrible, alrededor de 1000 que murieron en un solo valle. Ya hay que notar, hermanos, que esta persecución no era en contra de ningún otro, solo en contra de los anabaptistas. Casi todos los anabaptistas fueron exterminados en la parte alta de Austria y 70 fueron matados en una sola oportunidad. Y pudieron ser condenados por uno de estos protos. Nadie más tenía que estar, ni una corte de ley. Si ellos determinaron que vos sos anabaptista, ya hasta luego, no vas a estar más en este mundo. La dieta de Espira de 1529 fue una dieta del Sacro Imperio Romano Germánico, celebrada en 1529 en la ciudad imperial libre de Espira. Ahora quiero que noten que una dieta, como yo dije en Historia de los Bautistas 1, no es tomar poca comida para bajar de peso. Una dieta era una reunión política y legislativa donde ya instituyeron leyes. Este era su uso durante el Imperio Romano Germánico. En esta reunión se condenaron los resultados de la dieta de Espira de 1526 y se prohibieron futuras reformas.
Ah, qué lindo. Una ley que prohíbe cambiar la ley de los medos y persas. Tuvo como consecuencia la protesta de Espira. Las fuerzas católicas prevalecieron en su intención de revertir la concesión que se había hecho a los príncipes en 1526, de escoger la religión que había de ser obligatoria para sus súbditos. El edicto de Worms iba a ser forzado después de todo, sin esperar a convocar un concilio general. Los miembros que apoyaban las enseñanzas y prácticas luteranas se opusieron a este acuerdo, y a partir de esta protesta se les conoció como protestantes, nombre todavía utilizado para este movimiento religioso hoy en día. Se dio orden de que los anabaptistas fueran quemados como herejes en todo el Sacro Imperio Romano Germánico, sin juicio y con cualquier acusación. Ser acusado de anabaptista era suficiente. No hay necesidad de pruebas. Aún un católico que es odiado por sus vecinos ya pudiera ser acusado de ser anabaptista y ya le liquiden al día. ¡Qué terrible! Así es el catolicismo, donde no es refrenado. Ahora noten, había católicos y los que protestaron, que eran los de la Reforma, pero todos estaban de acuerdo con el tercer grupo, que eran los anabaptistas. Ser un protestante a menos tenía lugar en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero anabaptista no tenía ni lugar. Por las fuertes persecuciones de Fernando I, los anabaptistas fueron casi exterminados en el Sacro Imperio Romano Germánico. Para los mediados del siglo XVI, fueron ahorcados, ahogados, que era otra forma de matarles. Le ataron una silla en un palo sobre un fulcro y le bajaron en el agua, y después le subieron otra vez cuando estaba casi ahogado, y así le mataron de todo. Estrangulados, aserrados y quemados. Terrible era la manera que torturaron a los bautistas. Los protestantes no fueron perseguidos así, porque matar a un protestante resultaría en la guerra, como tenían ejércitos y gobiernos que les respaldaban. Sin embargo, los anabaptistas no tenían grandes ejércitos ni poder político para protegerles, y murieron por miles. Los motivos de la persecución contra los anabaptistas es interesante entender. Los anabaptistas eran indefensos y fueron odiados tanto por protestantes como por católicos. Así que estás haciendo un favor a la humanidad. Todos les odian a los anabaptistas. Solo Dios les amaba. Los anabaptistas fueron acusados por ser instigadores de los radicales de la rebelión de Münster. Esto fue la acusación de los líderes protestantes, no exclusivamente de los católicos. Eran Lutero y los otros que decían, no, estos son anabaptistas, hay que matarles a todos.
Anabaptismo era el enemigo número 1 de los protestantes. Su enemigo número 1 no eran los católicos, eran los anabaptistas. ¿Qué sentido tiene de que los protestantes odiaban tanto a los bautistas, aún mucho más de odiar a los católicos? Es porque ellos eran católicos en corazón, no querían separarse de la Iglesia Católica, querían reformar la Iglesia Católica. Los anabaptistas se opusieron a la Iglesia del Estado a favor de la libertad de conciencia, cosa que ni el protestante ni el católico pudo tolerar, de que alguien tenga libertad de conciencia. Los anabaptistas tenían el estigma de rebautizadores. O sea que, en vez de decir que ellos bautizan solamente a creyentes, decían que ellos bautizan de nuevo a los que ya son bautizados y no eran bautizados. Los anabaptistas fueron considerados ineducados y estrechos por su doctrina intransigente de separación. Nosotros siempre, como bautistas, hemos sido separatistas. Y hoy en día muchos bautistas tienen que aprender lo que significa esto, de ser separatistas. Los anabaptistas fueron considerados pacifistas porque no querían hacer guerra ni pagar impuestos, porque les sería necesario herir o matar a otros anabaptistas. Ahora, otro motivo para perseguir a los anabaptistas fueron odiados por los reformadores por causa de que los protestantes les temían de que iban a llevar la reforma hacia anabaptismo y estaban celosos de que los anabaptistas ganaran tanta gente. Otro motivo era: los anabaptistas fueron perseguidos para confiscar su propiedad. Con todo, si este anabaptista fuera quemado en la hoguera, los protestantes, igual como los católicos, agarraron de toda su propiedad. Los anabaptistas fueron el objeto de envidia porque eran fieles en cumplir su trabajo. Y por eso fácilmente ganaron empleo. Como eran buenos trabajadores y fieles en cumplir, ellos no tenían problema en conseguir un trabajo, pero los protestantes y los católicos eran muy perezosos y no pudieron conseguir fácilmente como los anabaptistas el trabajo. Las posturas doctrinales anabaptistas y protestantes. Es interesante comparar a veces entre ellos. Y les aseguro que en el examen hay preguntas sobre esto. Los anabaptistas, la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica. O sea que la Biblia es la única fuente en todo asunto de que se habla y a todo a que se dirige. Todo asunto. Mientras que los protestantes, la autoridad de la Biblia era reconocida como fue entendida por los padres de la iglesia como Agustín. En segundo lugar, la necesidad de una relación personal con Dios por fe
Este era la creencia de los anabaptistas. Sin embargo, hasta allí se fueron los reformadores diciendo que es justificación por fe. Pero reconocieron también convenios del Antiguo Testamento bajo los cuales los hijos fueron bautizados y salvados. En tercer lugar, hacían por lo menos una distinción en las dispensaciones con Israel en el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento, y tenían una escatología muy simple. Esto eran los anabaptistas. ¿Qué tal los reformadores? No hacían distinción entre los pactos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y no creían en la escatología. Promulgaron una teología del pacto. Hasta hoy se llama la teología del pacto, que es contra dispensacionalismo. Nosotros bautistas siempre hemos tenido ya una teología dispensacional. En cuarto lugar, los anabaptistas estaban en contra de todas las tradiciones, aún tradiciones cristianas. Nosotros bautistas no estamos a favor ni siquiera de tradiciones bautistas. Queremos que sea bíblico lo que creemos. Pero los protestantes, reformadores, ellos ya estaban en contra de las tradiciones católicas como, en primer lugar, el celibato del sacerdocio. La veneración de los santos fue rechazada por los reformadores. La infalibilidad pontificia. Rechazaron el Papa y su infalibilidad. El purgatorio y la compra de las indulgencias. Mientras que los anabaptistas estaban en contra de todas las tradiciones. En quinto lugar, los anabaptistas en cuanto a la iglesia local creían en la separación entre iglesia y el Estado. Creían en una membresía de la iglesia que tenía que ser compuesta por los salvos y bautizados únicamente. Y en una disciplina de la iglesia con amor, ya no matando al que no está de acuerdo contigo. Creían en dos oficios, pastor y diácono. Creían en dos ordenanzas simbólicas, el bautismo y la Santa Cena. Creían en la predicación y la enseñanza de la Biblia como central en todo. Y creían que uno es salvo y bautizado y unido a la iglesia por voluntad propia, no forzada. Mientras que los protestantes, en cuanto a la iglesia, no digo iglesia local, porque ellos hablan de la iglesia como una organización ya grande que cubre todo. Ellos creían en la unión entre la iglesia y el Estado. Ellos creen que la membresía de la iglesia tiene que ser de todos los ciudadanos. Ellos, en tercer lugar,
creían que el bautismo por aspersión era suficiente y para todos los ciudadanos. Creen que la disciplina de la iglesia debe ser con la espada del gobierno. Los de la Reforma creían en una jerarquía de la iglesia basada en el mismo estilo de la iglesia romana. Y creían que uno es salvo y bautizado y unido a la iglesia por ser ciudadano de un país protestante. Este era su idea en cuanto a la iglesia. Se ve grandes diferencias. En sexto lugar, los anabaptistas creían en la libertad de conciencia. Ya este es individual, no colectivo. Cada creyente, aun cada incrédulo, tiene el derecho de la libertad de conciencia. Verdaderamente vivieron los principios del sacerdocio de cada creyente, tanto en la vida secular como en la vida eclesiástica. Por eso mismo fueron muy perseguidos, porque a un bautista o anabaptista no se le puede decir que él no puede creer en su corazón otra cosa diferente que lo que tú crees. Los de la Reforma creían que la interpretación es dada a los líderes de la iglesia como Lutero, Zwinglio, etc. Y en séptimo lugar, los anabaptistas creían en la separación eclesiástica y personal. Ya nosotros siempre hemos creído como bautistas en separarnos a Dios del mundo y personalmente del pecado, y también nuestras iglesias en la separación eclesiástica, que no cooperamos con otra iglesia ni tenemos confraternidad con otra iglesia que no sea de la misma fe y doctrina. Estas diferencias son importantes, porque en estas diferencias se ven por qué nosotros no somos protestantes y por qué siempre hemos mantenido una separación de los reformadores y de sus prácticas. Sus prácticas eran antibíblicas. Sobre todo, este es nuestro lema. Nosotros creemos en autoridad bíblica, punto final. Y no creemos que es aceptable practicar algo que está en contra de la Biblia. Por eso practicamos el bautismo de creyentes solamente. Por eso nuestras iglesias ya se forman con 2 ordenanzas y 2 líderes, pastores y diáconos. Nosotros no elegimos esto para ser diferentes que la católica ni de los protestantes, sino es a causa de nuestra base y autoridad bíblica. Todos los demás de los distintivos bautistas dependen de este precepto de base y autoridad bíblica. Muy bien, hermanos, en la próxima lección vamos a estar estudiando de los bautistas en Inglaterra. Repasen las preguntas que van a tener de esta lección ahora para asegurar que pudieran sacar 100% en el examen. Hay que darse cuenta de qué son las preguntas y cómo contestarlas.